Seguimos con la práctica número 1 de mercancías en consignación y ha llegado el momento de elaborar la primera balanza de comprobación. Esta balanza, como su nombre lo indica, nos permite comprobar que tanto la suma de los movimientos son iguales, así como también la suma de los saldos, deudores y acreedores. Las cuentas que vamos a pasar a esta balanza son todas las que mayorizamos en la parte número 2 o en el segundo video de esta lista de reproducción. Y como ustedes ya saben, en una balanza de comprobación tenemos que clasificar o más bien presentar de manera ordenada las cuentas, primero a las de activo circulante, después activos no circulantes, después vienen los pasivos clasificados en pasivos de corto y posteriormente los de largo plazo, luego vienen las cuentas de capital contable, y después integramos las cuentas que pertenecen al estado de resultados, presentando primero a las de ingresos, después a la de costos y finalmente a la de gastos. Vamos a empezar entonces con las de activo circulante. Tenemos a la cuenta de caja, bancos, clientes. Aquí también ya tenemos a clientes del comisionista. Recuerden que dijimos que es una cuenta que pertenece al rubro de cuentas por cobrar, al igual que la de clientes. Tenemos a la cuenta de comisionista, que representa también una cuenta por cobrar, o si alguno de ustedes lo maneja como deudores diversos, aquí es en donde se presenta. Después tenemos al IVA acreditable, IVA pendiente de acreditar. Luego tenemos a la cuenta de almacén. Tanto la cuenta de almacén como la de mercancías en consignación forman parte del rubro de los inventarios, por eso se presentan de manera continua, una seguida de la otra. Luego tenemos al equipo de reparto como una cuenta de activo no circulante y ya son todas las cuentas de activo que tenemos. Luego nos vamos a las de pasivo. Tenemos a proveedores, IVA causado, IVA pendiente de causar. Otra de las cuentas de pasivo que tenemos es la de impuestos retenidos por pagar, porque al final de cuentas constituyen una obligación al retenerle nosotros a las personas físicas. Después tenemos ya no nos queda ninguna otra de pasivo. Todas estas son de pasivo de corto plazo. Luego vamos a presentar a las de capital contable. Dentro del capital contable tenemos hasta el momento únicamente a la cuenta de capital social. Y finalmente vamos a registrar las cuentas de resultados. Primero a las de ingresos tenemos a ventas y recordarán en el primer video de esta lista explicamos que la cuenta de costo y venta de mercancías en consignación pertenece a los ingresos, porque siempre las ventas de esas mercancías entregadas en consignación van a ser mayores a los costos y a los gastos que originen. Luego tenemos a las cuentas que pertenecen a los costos. Aquí tenemos al costo de ventas y finalmente a las cuentas de gastos únicamente tenemos a los gastos de venta. Bien, ahora lo que tenemos que realizar es registrar tanto los movimientos para después determinar los saldos. Para la determinación de los saldos de las cuentas de naturaleza deudora, como es el caso de la de caja, lo determinamos de la siguiente manera. Al movimiento deudor le tenemos que restar el movimiento acreedor para obtener un saldo deudor. Vamos a verlo con esta primera cuenta. Caja tiene un movimiento deudor de 40,000. No tiene movimiento acreedor, por lo tanto su saldo pasa a ser el mismo. Para la cuenta de bancos tenemos un movimiento deudor de 414,000, tenemos un movimiento acreedor de 18,140 y su saldo es la diferencia entre estos dos que nos da 396,402 y es el mismo valor que determinamos en la cuenta T. Luego seguimos con la cuenta de clientes que también nada más tiene movimiento deudor, por lo tanto el saldo es el mismo. Luego tenemos a clientes del comisionista,
movimiento deudor de 29.000, movimiento acreedor de 14.500 y el saldo es de la diferencia entre movimiento deudor y movimiento acreedor. Seguimos con comisionista. La cuenta de comisionista aquí ya quedó saldada porque la comisionista ya nos devolvió todo el dinero que nosotros le habíamos entregado, por lo tanto su saldo es de 0. IVA acreditable tiene un movimiento deudor de 2.571, no hay movimiento acreedor, el saldo es el mismo. IVA pendiente de acreditar, solo tiene movimiento deudor. Almacén, movimiento deudor de 83.900, movimiento acreedor de 76.150 y su saldo es de 7.749. Mercancías en consignación, con un movimiento deudor de 45.375, movimiento acreedor 24.900 y saldo de 20.475. Equipo de reparto, movimiento deudor 200.000, el saldo se mantiene igual. Proveedores no tiene movimiento deudor, tiene movimiento acreedor de 50.000. IVA causado, movimiento acreedor de 8.912 y si tiene un movimiento deudor de 96 pesos. Determinamos el saldo de estas cuentas. Como son cuentas de naturaleza acreedora, el saldo se determina si al movimiento acreedor le restamos el movimiento deudor, es decir, es lo contrario a lo que hacemos con las cuentas de naturaleza deudora. IVA pendiente de causar tiene un movimiento deudor de 2.000, movimiento acreedor de 36.000 y un saldo que lo vamos a determinar movimiento acreedor menos movimiento deudor de 34.786.21. Impuestos retenidos por pagar, solo tiene movimiento acreedor con un valor de 1.127. El saldo va a pasar a ser el movimiento. Capital social, movimiento acreedor de 794.000, el saldo es el mismo porque no tenemos nada que restarle. Ventas, movimiento acreedor de 51.700, el saldo se mantiene igual que el movimiento. Costo y venta de mercancías en consignación tiene un movimiento deudor de 29.670 y un movimiento acreedor de 49.375. Determinamos el saldo y nos da un importe de 19.705. En este caso, esta cuenta, como es de naturaleza acreedora, va a tener también un saldo acreedor, aunque también integra los costos y los gastos que son de naturaleza deudora. Luego tenemos al costo de ventas con un movimiento deudor de 31.150, tiene un saldo deudor y finalmente los gastos de venta, movimiento deudor de 3.000 pesos, el saldo también es deudor. Y ya tenemos el traspaso de cada uno de los movimientos y la determinación de los saldos. La finalidad de esta balanza es comprobar que tanto la suma del movimiento deudor como la del movimiento acreedor sean iguales y que la suma del saldo deudor sea equivalente a la suma del saldo acreedor. Vamos a realizar esta comprobación. Sumamos la columna de movimiento deudor. Nos da un valor de 1.174.241. Sumamos la columna de movimiento acreedor y nos tiene que dar lo mismo que nos dio en la suma del movimiento deudor y como podemos ver son exactamente iguales. Indicamos con un subrayado doble
Ahora vamos con los saldos. Sumamos saldo deudor, sumamos saldo acreedor y estos dos tienen que ser iguales. Y efectivamente ambos con 960.445.02. Ya sabemos que los movimientos son iguales, pero estos movimientos nos tienen que dar el mismo valor de la suma que obtuvimos en nuestro libro diario. Tenemos 1.174.241 y es el mismo valor que obtuvimos en las sumas iguales del libro diario, lo que significa que todo hasta el momento está realizado de manera correcta. Ya una vez que nos aseguramos de esto, podemos seguir con el proceso contable y lo que corresponde ahora es elaborar los ajustes a las cuentas, primero para determinar el IVA, si es un IVA por pagar o es un IVA a favor, y después tenemos que realizar los ajustes a las cuentas de resultados para determinar lo que es la utilidad neta de este ejercicio 2022. Estos ajustes los vamos a elaborar en la siguiente parte en un próximo video para no extendernos más. Cuando el video esté disponible lo voy a agregar en la lista de reproducción para que puedan visualizarlo.